Hablemos de vectores, ¿verdad? Un vector es, digamos, una cantidad dirigida, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hablar de la fuerza o la velocidad como vectores, ¿no? En cada uno de estos conceptos, digamos, es importante la magnitud y la dirección, ¿verdad? Un vector tiene magnitud y tiene dirección, ¿verdad? No es solamente la magnitud, sino la dirección hacia qué dirección está apuntando, ¿sí? El vector V se denota, ¿verdad?, por esta letra en negritas V, o también cuando estamos escribiendo a mano también se le pone una V con una flechita, una arista arriba, o si empieza en el punto P y termina en el punto Q, se le puede poner también el vector PQ. Lo importante es que tiene un punto inicial y tiene un punto final. La magnitud es el largo del vector y la dirección, pues entonces podríamos, por ejemplo, tirar aquí una horizontal y el ángulo que se forma, pues nos da la dirección. La magnitud, importante, la magnitud de un vector es su largo y se denota por estas barras, por estas dobles barras verticales, ¿verdad? Importante que observemos que la magnitud de un vector es un número, ¿verdad? Es un número positivo o cero, ¿verdad? Es el largo de ese vector. Y si dos vectores tienen la misma magnitud, o sea, si tienen el mismo largo y si apuntan hacia el mismo lugar, esos dos vectores son equivalentes o son iguales, ¿verdad? Todos estos vectores que están aquí, el anaranjado, el negro, el azul y este verde por aquí, todos tienen exactamente el mismo largo y apuntan hacia la misma dirección. Entonces, no importa dónde estén colocados, estos cuatro vectores son iguales. Esos cuatro vectores son iguales. Y si el punto P tiene coordenadas x1 y y1 y el punto Q tiene coordenadas x2 y y2, entonces la magnitud, ¿verdad?, que dijimos que se denota por estas dobles barras verticales, la magnitud del vector PQ es el largo del vector, así que va a ser es la distancia del punto P al punto Q. Y como sabemos es la raíz cuadrada de la diferencia de las coordenadas x al cuadrado más la diferencia de las coordenadas y al cuadrado. Si estuviésemos en dimensión 3, pues entonces tendríamos que añadir por acá una dimensión z, digamos z1 acá y z2 acá, y aquí tendríamos que añadir dentro de la raíz cuadrada más z2 menos z1 al cuadrado. ¿Verdad? Y como punto general, si el punto inicial del vector v es el origen en el plano o el origen del plano, o sea, el punto 0, 0, entonces decimos que v está en posición estándar y lo denotamos solamente por su punto final, ¿verdad?, como tenemos aquí. Sin pérdida de generalización, todos los vectores con los que vamos a estar trabajando están en posición estándar, a menos que digamos lo contrario. Cuando estamos hablando de vectores en posición estándar, usualmente utilizamos esta notación aquí, que son como unos paréntesis puntiagudos, XY. Este vector que está aquí, el vector en posición estándar XY, y este vector que empieza en el punto X1, Y1 y termina en el punto X2, Y2, fíjense que son del mismo largo y apuntan en la misma dirección, o sea, tienen la misma inclinación, por lo tanto estos dos vectores son iguales. Este que está aquí está en posición estándar, ¿sí? Entonces, un vector V en el plano cartesiano es un par ordenado de números reales. Como dijimos, ahora van a estar todos como cuestión de conveniencia, todos van a estar en posición estándar. Así que tienen la forma XY. Ya la escribimos, el vector V tiene los componentes X y Y. Este primer componente se le conoce como el componente horizontal, X, y el segundo componente, el componente vertical, Y. X y Y son los componentes del vector V. ¿Verdad? Y recordemos nuevamente que no importa dónde estén los vectores, si tienen la misma magnitud y la misma dirección, son iguales. ¿Verdad? Son iguales, independientemente de cuál es su posición en el plano. De nuevo, si el vector en posición estándar AB, B es AB, entonces su magnitud es, ¿verdad?, de nuevo, recuerden que el punto inicial entonces es el punto 0, 0, o sea que va del punto 0, 0 al punto AB, y entonces su magnitud es A menos 0 al cuadrado, que es A al cuadrado más B menos 0 al cuadrado, la raíz cuadrada de eso, o sea, raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y dos vectores en posición estándar son iguales si los componentes correspondientes son iguales, o sea, U sub 1 tiene que ser igual a B sub 1
y u sub 2 tiene que ser igual a v sub 2. Si tengo dos vectores que viven, ¿verdad?, en el mismo espacio, la dimensión 2 en este caso, para la dimensión 3 pues obviamente habría que añadirle, ¿verdad?, una tercera coordenada, pero es exactamente lo mismo desde el punto de vista analítico. La suma de dos vectores u sub 1, u sub 2 y v sub 1, v sub 2 desde el punto de vista analítico es sumar los componentes correspondientes, o sea, u más v es u sub 1 más v sub 1, coma, u sub 2 más v sub 2. Desde el punto de vista geométrico hay dos reglas, pero en realidad es la misma regla. Esta regla se le conoce como el point to tip, digamos como de punto a punta, ¿sí? Desde el origen de un vector, ¿verdad? Podemos este vector, si vamos a buscar la suma de u y v, ponemos este vector, la punta de v el punto de partida de v en la punta de u, y entonces la suma de los dos vectores va a ser el vector que va desde el punto de partida de u hasta la punta de v. A esto se le conoce como la regla del triángulo. Fíjense que se forma un triángulo cuando sumo u con v. La otra regla, que es esta misma, y fíjense que son estos mismos los dos vectores, la otra regla se conoce como la regla del paralelogramo. Y la regla del paralelogramo lo que hacemos es colocamos que u y v los dos salgan del mismo punto de partida, ¿sí? Y formamos aquí en líneas entrecortadas, aquí imaginarias, formamos lo que sería por acá una copia del vector v y una copia del vector u a este otro lado, opuesto a cada uno de ellos. Por lo tanto, lo que me queda es un paralelogramo y vamos de una diagonal de la diagonal de donde salen u y v hasta la diagonal opuesta o hasta la esquina opuesta, ¿sí? Y entonces hasta el vértice opuesto es la palabra que estaba buscando, hasta el vértice opuesto, y este ángulo resultante W es la suma de U y V, ¿sí? Y ahí tenemos la suma de dos ángulos. Por acá, si tengo el vector PQ y quiero saber quién es el vector menos QP, pues entonces son iguales, porque fíjense que, menos PQ es el ángulo que tiene, es el vector que tiene exactamente la misma magnitud, pero dirección opuesta, ¿sí? Así que fíjense que entonces si hago el negativo, este sería como el negativo del negativo, ¿la? PQ y QP, ¿la? Si hago, por aquí tengo QP, pero entonces el negativo sería exactamente el mismo. Y por supuesto, si tengo por aquí U menos B, recuerden que restar es lo mismo que sumar por el negativo, o sea que U más B es lo mismo que U menos B es lo mismo que U más negativo B, o sea que tenemos que tomar el negativo de B y entonces sumarle a U y nos queda, si tenemos aquí B, pues entonces el negativo de B sería el ángulo que estaría por acá, y cuando hacemos la suma, el resultante queda, la resta, el resultante queda aquí, pero ven que se refleja acá en este otro punto, porque recuerden que cualesquiera dos vectores que tienen exactamente el mismo largo, la misma magnitud y la misma dirección son equivalentes. En cuanto a multiplicación por un escalar, bueno, acabamos de multiplicar aquí por negativo 1, pero en términos generales, si tengo un vector AB, este sería en dimensión 2, en dimensión 3 pues sería ABC, digamos, ¿verdad?, una tercera componente. El producto escalar de K, ¿verdad?, K es una constante, con B vamos a multiplicar cada componente del vector B por K, o sea que tendríamos aquí KA, KB. Ese es el vector KB. Y el vector 0, en términos algebraicos, sería, los puntiagudos aquí 0, 0, y es el único vector que tiene magnitud 0 y no tiene dirección, Otra manera de decir esto es que apunta a todos lados, o no tiene dirección o tiene todas las direcciones, o sea, no tiene ninguna dirección particular. Algunas propiedades de vectores: la suma de vectores es conmutativa, la suma de u más v es lo mismo que la suma de v con u. La suma de vectores es asociativa, o sea, si yo tengo la suma de tres vectores, es lo mismo yo sumar primero u más v y a eso sumarle w, que sumar v más w y a eso sumarle u. U más el negativo de u me da el vector 0. Sumarle el vector 0 a cualquier vector lo deja invariante, o sea, u más el vector 0 es u para cualquier u.
Si tenemos el producto escalar de K con el vector U y queremos saber cuál es la magnitud de eso, pues es podemos si quieren factorizar de alguna manera la constante K, pero lo que sale aquí es el valor absoluto, ¿verdad? El valor absoluto de K por la magnitud del vector U. Podemos distribuir el producto escalar es distributivo sobre la suma, o sea que K por U más B es K por U más K por B. Si tenemos la suma de dos escalares por un vector, es lo mismo que multiplicar el vector por cada uno de los escalares y sumarlo, o sea, C más K por U es lo mismo que C por U más K por U. Y si tengo el producto de dos escalares por un vector, es lo mismo que multiplicar cualquiera de los dos escalares por U y después multiplicarlo por el otro escalar. O sea, CK por U es lo mismo que C por K por U, que es lo mismo que K por C por U. Y por último, estos últimos dos puntos, multiplicar por 1, el escalar 1, pues deja el vector invariante. Y si multiplico por el escalar 0, pues entonces todos los componentes entonces son 0 y lo que tengo es el vector 0. Acá, rapidito, un vector se dice que es unitario si su magnitud, o sea, si el largo del vector es 1. Ahí, si tengo, por ejemplo, que B es el vector en posición estándar AB, es un vector, y el vector unitario en la dirección de B, o sea, el vector de largo 1 en la dirección de B es, si quieren, estamos dividiendo por el largo de B, o sea, es el ángulo B dividido por su magnitud. A veces este proceso de buscar el vector de largo 1 que apunta en una dirección particular, en la dirección de un vector, se llama la normalización de ese vector. La normalización de B es el vector que va en la misma o que tiene la misma dirección de B, pero que su largo es 1. ¿Sí? Y observen por acá que si tengo cualquier vector B igual a AB, es una combinación lineal de los vectores I, que es 1, 0, y J, que es 0, 1. Fíjense que si yo defino a I ser I1, 0 y a J ser el vector 0, 1, entonces cualquier vector AB lo puedo escribir como A por I más B por J, porque A por I sería A por 1, 0 más B por 0, 1. A por 1, 0 es A0, y acá tengo 0B, y A0 más 0B es A más B, A, B, que es lo que tengo acá en el medio de esta ecuación. Es exactamente lo mismo si fuéramos a dimensión 3, lo único, vamos a definir entonces un tercer componente por acá, y I es 1, 0, 0, J es 0, 1, 0 y K es 0, 1, 0. Fíjense que este vector I por acá es el vector unitario en la dirección positiva del eje X, el vector J es el vector unitario en la dirección positiva del eje Y. Lo mismo acá, si estuviéramos en dimensión 3, Y es el vector unitario en la dirección positiva del eje X, J es el vector unitario en la dirección positiva del eje Y K es el vector unitario en la dirección positiva del eje Z. Y podemos ver, igual que vimos en dimensión 2, que en dimensión 3, si yo tengo B igual a ABC, entonces lo podemos escribir como una combinación lineal de I, J y K como AI más BJ más CK. Y también podemos hablar del componente horizontal y componente vertical de cualquier vector en posición estándar. Si yo tengo por aquí el vector B que tiene componentes A y B, fíjense, quiere decir que este lado de aquí mide B y este lado de aquí mide A, ¿sí? Y si le llamamos a este ángulo, le llamamos el ángulo Z, entonces fíjense que tengo que, por ejemplo, seno de Z es opuesto, que es B, por la hipotenusa. La hipotenusa sería el largo de este vector B, o sea que tenemos entonces seno de Z es B sobre la magnitud de B, por lo tanto B es la magnitud de B por el seno de Z, y similarmente coseno de Z es adyacente, que sería A, sobre la hipotenusa, que sería la magnitud de B. Por lo tanto, A es la magnitud de B por el coseno de A, que es lo que tenemos por acá. O sea que B es magnitud de B por coseno de A, magnitud de B, seno de A. Y aquí tengo magnitud de B, podemos factorizarlo. B entonces podemos escribirlo como su magnitud por el vector
coseno de z, seno de z, ¿verdad? Y por supuesto, pues va a depender lo que sea este ángulo z para saber cuáles son estos componentes horizontal y vertical.